Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que, la verdad, a más de uno le ha pasado y le ha generado cierta inquietud, ¿no? Nos referimos a ese momento en que se descubre un bultito misterioso debajo de la piel. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata. A ver, pensemos en esta situación. Un día cualquiera, pasas la mano por el brazo, la espalda, y de repente sientes algo que antes no estaba ahí. Es como una bolita, ¿no? Suave, que hasta se puede mover un poco. Y claro, en ese instante la cabeza empieza a dar 1000 vueltas. Pues esa es una experiencia súper común. Y la pregunta que surge en ese momento, ¿qué es esto? Es justo lo que vamos a responder hoy. La buena noticia es que para la gran mayoría, la respuesta es mucho más simple y mucho menos preocupante de lo que uno cree. Y esa respuesta, pues, nos lleva de lleno a nuestro tema central de hoy, el lipoma, así se llama. Y ojo, aunque suene a tumor, es el tumor de partes blandas pero más común que existe en los adultos. Entonces, ¿qué es exactamente? Miren, lo más importante que hay que saber es esto. Un lipoma es básicamente una acumulación de grasa. Y la palabra clave, la que nos tiene que dar tranquilidad, es benigno. Repito, no es cáncer. Es simplemente un grupito de tejido graso que se juntó y formó una especie de cápsula. Ahora, algo súper interesante es ver dónde se forman. Si miramos el diagrama, el lipoma está en la hipodermis, o sea, justo debajo de las capas más superficiales de la piel. Por eso es que se sienten tan a flor de piel, ¿no? Y por eso es que al tocarlos se pueden mover tan fácilmente. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué salen? Bueno, aquí la cosa se pone un poco misteriosa, porque la ciencia no tiene una respuesta definitiva. Lo que sí se sabe es que hay ciertos factores que influyen. Por ejemplo, la genética. Si en la familia hay antecedentes, pues hay más probabilidades. A veces, increíblemente, un golpe fuerte puede hacer que aparezca uno meses después. Y claro, la edad también cuenta. Son mucho más comunes entre los 40 y los 60 años. Perfecto. Ahora vamos a tocar el punto que, seamos sinceros, es el que más nos preocupa. La pregunta que genera toda la ansiedad cuando aparece cualquier bulto que no sabemos qué es. Y esa pregunta es, ¿esto se puede convertir en cáncer? Es la duda principal, ¿verdad? Una vez que nos dicen, ¿es un tumor de grasa? La siguiente pregunta que salta a la mente es, ok, pero ¿puede volverse malo? A ver, la respuesta, y quiero que esto se entienda perfectamente, es extremadamente raro, así con todas sus letras. Las posibilidades son mínimas. Y esta tabla lo explica perfecto, porque una cosa es un lipoma y otra muy distinta es un liposarcoma, que ese sí es el cáncer de grasa. Son como dos cosas completamente diferentes a nivel biológico. Lo que la ciencia nos dice hoy es que un liposarcoma no es un lipoma que se hizo malo. No, el liposarcoma nace ya siendo maligno desde el primer momento. No es una evolución, son dos caminos separados. Ok, entonces, si no es peligroso, ¿importa tenerlo? ¿Afecta en algo? La mayoría de las veces, un lipoma es como un compañero de piso que no hace ruido, ni te enteras de que está ahí. Pero, dependiendo de dónde decida instalarse, sí puede llegar a molestar. Por ejemplo, si crece muy cerca de un nervio, puede empezar a doler o a dar una sensación de hormigueo. Si sale cerca de una articulación, como el codo o la rodilla, podría limitar un poco el movimiento. Y por supuesto, si está en un sitio muy visible, pues puede que no nos guste cómo se ve. Muy bien, ya que entendimos qué es y qué no es, vamos a lo práctico, porque saber es poder, ¿cierto? Hay algunas señales de alerta que sí nos deben hacer pensar en ir al médico para que lo revisen. Y estas son las claves a las que hay que prestar atención. Si de repente el bulto empieza a crecer muy rápido. O si al tocarlo se siente duro, ya no tan blando. Otra señal es si ya no se mueve, si se siente como pegado por dentro. O, por supuesto, si empieza a doler mucho. Cualquiera de estas cosas es una buena razón para consultar a un profesional. Ahora, digamos que se va al médico, lo revisan y confirman, tranquilo, es un lipoma. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace? Bueno, vamos a ver cuáles son las opciones que existen. Y estas imágenes lo resumen bastante bien. Hay básicamente dos caminos. Por un lado, la opción de simplemente observarlos, vivir con ellos si no dan ningún problema.
Y por otro, la opción de extraerlos con una pequeña cirugía, que es lo que se hace cuando sí molestan, ya sea porque duelen o por un tema estético. A ver, si desglosamos un poco más, la opción número 1 y la más frecuente es la observación. El famoso, si no molesta, no se toca. Ahora, si sí da lata, la extracción es una cirugía súper sencilla, con anestesia local. Se saca toda la capsulita de grasa y así se aseguran de que no vuelva a salir. Y para los que son muy grandes, a veces se puede considerar la liposucción, aunque ahí es un poco más probable que vuelva a aparecer. En resumen, si nos tenemos que quedar con una idea clave de todo esto, es la siguiente. En la inmensa mayoría de los casos, un lipoma es un compañero inofensivo. Lo importante es conocer las señales de alerta, claro, pero sin entrar en pánico por cada bultito que aparezca. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Más allá de los lipomas, se trata de escuchar a nuestro cuerpo, de prestar atención a los cambios, pero sin obsesionarse, con calma, con conciencia. Esa es siempre la mejor estrategia. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? Muchas gracias.